Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Automatiza y Programa. Hoy vamos a ver cómo actualizar una versión de firmware de una CPU de un PLC de Siemens, en nuestro caso un S7200. Para ello vamos a abrir TIA Portal. Una vez abierto nuestro TIA Portal, lo primero que hago es generar un proyecto. Nuevo proyecto, pondré como nombre firmware, doy a crear y mientras se crea os enseño una pequeña imagen de una CPU equivalente a la que vamos a actualizar. Tengo aquí una CPU donde puedo ver su referencia de la CPU, aquí una 1214, y también tengo que tener en cuenta a la hora de actualizar mi firmware la referencia de la CPU, ¿de acuerdo? Este recuadro que esté encerrado en rojo es importante que vosotros lo veáis para saber la referencia del firmware al que vais a actualizar. En la página de Siemens ustedes vais a encontrar, en mi caso, una 1214 y VGA 40. La última versión de firmware es la 4.5.2. Si tenéis una cuenta, os logáis y dentro os dará permiso para poder descargar la versión de firmware que necesita vuestra CPU. Bueno, una vez abierto TIA Portal, vamos a añadir nuestro dispositivo, en nuestro caso una CPU 1200 1214 ACDC Relay, la versión IBG 40. Como podemos ver, tengo la versión de firmware 4.5, pero en mi caso es la 4.4 y la subiremos a la versión 4.5 de firmware. Añadimos la CPU. Una vez añadida la CPU, damos doble clic sobre el cuadrado verde que viene a ser nuestro puerto Ethernet, Profinet, y podemos ver sus propiedades. Dentro de sus propiedades yo coloco la IP con la que me voy a conectar. En este caso porque es un PLC que ya lo tenía trabajando. ¿De acuerdo? Importante, botón derecho, compilar, hardware y software. Una vez compilado, me pongo online con la CPU. Me aparecerá un recuadro donde me preguntará los parámetros de comunicación. Cómo me voy a comunicar con mi CPU. En mi caso, Profinet, por medio de la tarjeta de red Wi-Fi, porque tengo una pequeña red interna, y me preguntará si los dispositivos tienen que ser iguales, tienen que ser compatibles o tienen que ser accesibles. ¿De acuerdo? Yo le he dicho que tienen que ser iguales. Doy Start y te aporta al comienzo a escanear lo que encontrará por la red. Ha encontrado la CPU 192, 168, 770 y procedo a ponerme online. Una vez online, si alguien quiere saber qué versión de CPU, qué versión de firmware tiene en la CPU, importante, en el árbol de proyecto tenemos online y diagnóstico. Doble clic sobre online y diagnóstico y podremos ver la CPU que tenemos, el número de serie, la versión de firmware y con qué TIA Portal estamos trabajando. En la parte de funciones también encontraremos la parte de asignar IP y la parte de igualar el reloj, si yo lo quiero igualar al reloj de mi CPU, y también la parte de firmware update. Voy a cerrar esta pestaña para poder ver la parte donde nosotros vamos a proceder a actualizar nuestro firmware. Es importante deciros que en la página web de Siemens encontraréis el firmware. La tenéis que buscar y tenéis que ver el número serie de vuestra CPU. La versión que voy a actualizar es la versión 4.5 y para que os deje descargar, lo primero que tenéis que tener es una cuenta en Siemens, que normalmente son gratuitas, y descargar la versión de firmware que necesitamos. Una vez descargada, nos vamos al archivo
donde hemos descargado nuestra versión de firmware y procedemos a actualizarla. Seleccionamos el firmware que hemos descargado, vemos la versión 4.05.02, damos a abrir y procedemos ahora a actualizar. Nos dice Run Update. Dice que la CPU va a pasar a Stop, le decimos que sí y procede a realizar nuestra actualización de firmware. En estos momentos pondré un momento pause para que no se alargue el vídeo viendo toda la actualización. Ya hemos terminado de realizar la actualización de firmware. Nos está diciendo que se aporta el que se ha completado. Ahora damos cancel y la CPU procederá a ponerse en stop, en room. Procede a activar el firmware sobre la tarjeta o sobre la CPU y nos dice que el firmware ha sido actualizado a la versión 4.5.2 o ha sido transferido. Damos OK y procedemos otra vez a ponernos online con la CPU. Vamos otra vez a online y diagnóstico y podemos ver que nuestra versión de firmware ha sido actualizada. Bueno amigos, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo de Automatiza y Programa.